Muy buenos días a toda la gran familia, al norte, al sur, al este y al oeste. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Estamos agradecidos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo de gracia que el Señor nos permite una vez más. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos, hermanos, por esta oportunidad que el Señor nos entrega de estar en comunión con Él y los unos con los otros. Hoy estamos nosotros convencidos que Dios nos permite esta cita, este culto de enseñanza para seguir aprendiendo de su voluntad. A nuestro Padre sea la gloria porque nos permite esta tecnología para estar interconectados en el nombre poderoso de Jesús. Y también le damos gracias al Señor por todo, hermano, lo que Él nos provee para que nosotros hagamos el trabajo del Señor con más eficiencia. A nuestro Padre sea la gloria siempre y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El día de hoy me encuentro, hermanos, muy gozoso porque sé que el Señor está con nosotros y en medio de nosotros y Él así lo ha prometido. Y tenemos certitud, tenemos confianza, tenemos una profunda esperanza en Dios. ¿Por qué? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Ahora, en esta hora, hermanos, nos preparamos para la conclusión de este tema que hemos titulado Siéntete bien, arregla las cosas y demuestra tu madurez. Hablando nosotros de aprovechar el tiempo, una oportunidad diaria que el Señor nos entrega. Y podemos decir que es la última oportunidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo sabemos. El día de mañana no lo sabemos. En consecuencia, como no lo sabemos, nosotros debemos, en el nombre poderoso de Jesús, de aprovechar esta oportunidad que Dios nos entrega el día de hoy. Y a través de las Sagradas Escrituras hemos venido estudiando el caso, hermanos, de nuestro hermano Pedro. Cómo nuestro hermano Pedro, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todas las situaciones difíciles que enfrentó, en medio de esa capacitación para ser un ministro, un sirviente de Dios, él, hermanos, aprendió la lección del perdón. Y eso para nosotros es, hermanos, muy alentador porque podemos aprender a través de la vida de nuestro hermano Pedro lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas. En esta hora quiero, como siempre, decirle a todos los hermanos y hermanas que están allí ingresando, los que ya están conectados a través de nuestra plataforma en YouTube, está establecido, ingresando y denle el dedito arriba. Esto es para que el sistema, el algoritmo de YouTube recomiende los que ya han estado en este en vivo, que también usted ha invitado. Y recuerde colocar esta invitación también a través de sus estados de WhatsApp, de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, hoy nos va a alentar, nos va a ayudar, Dios nos va a guiar a través de las Sagradas Escrituras y vamos a poder comprender, hermanos amados, exactamente el fin para el cual Dios determinó que nosotros estuviéramos en su bendita presencia. De manera que ingresando y dele el dedito arriba. Hoy hemos titulado esta conclusión como la última oportunidad. Tómala para que te sientas bien, para que arregles las cosas y demuestres tu madurez. Esta es una oportunidad de gloria, hermanos. Este es un día que Dios te permite el sol salir para que hagas las cosas bien, empezando con el Padre Celestial y en segundo término, hermanos, arreglando las cosas con tus seres queridos. Y esto es, hermanos, el cumplimiento de la ley y los profetas. Recuerden que los profetas nos enseñan y las Sagradas Escrituras a través de los discípulos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha dejado el Espíritu Santo para que esto quedara explanado en estas poderosas lecturas, que, hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de la ley y el prójimo debe empezar en nuestro hogar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Claro, hermanos. Miren, ¿de qué nos va a valer a nosotros hoy domingo ir a un lugar a darnos golpes de pecho y nuestra casa, hermanas, hecho, hermanos, un tremendo desorden? ¿De qué nos va a valer? ¿De qué nos va a valer a nosotros, hermanos, hacer una parodia de cristianos
mal enseñados, yendo a un lugar a buscar a Dios, entre comillas, valen las comillas, y nuestra casa sin arreglar. No es mejor, hermanos, que nosotros nos sintamos mejor en el hogar que Dios nos ha dejado. No es mejor que arreglemos las cosas en el hogar que Dios nos ha entregado. No es mejor que demostremos la madurez que hemos alcanzado en Cristo Jesús a través de la enseñanza y empecemos a edificar nuestra casa. No es mejor. ¿Qué dicen ustedes? Por eso, en esta hora, muchachos, ya son 10 los conectados, son 7 los que me dan me gusta. Pero vamos entrando y usted entregando el dedito arriba para que el algoritmo entonces empiece a recomendar. Les invito a todos y a todas, hermanos. Hoy estamos agradecidos del Señor porque podemos nosotros con más eficiencia, hermanos amados, servirle al Señor los detalles lindos. Que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a nuestros hermanos, que hacen posible, hermanos, que este mensaje salga para la gloria del Señor y lo hagamos con más eficiencia. Que Dios bendiga sus vidas poderosamente. Dios les guarde y adelante con Jesucristo. Jehová reina, está el Señor con nosotros y en medio de nosotros. Ahora, en este punto, muchachos, quiero que le demos gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor con un tema musical y seguimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te amaré mientras las fuerzas me acompañen. Te amaré bajo el sofocante sol. Te amaré en la frescura de la noche. Te amaré en alegrías o en dolor. Te amaré aunque la tierra se remueva y aunque todos te desprecien, te amaré. Y aunque la vida se me escape lentamente, y aunque pase lo que pase, te amaré. Y te amaré porque el amor nos dulcifica el alma, porque el amor es fuego que ata y abraza, y es por esto y mucho más que te amaré. Te amaré mientras las fuerzas me acompañen. Te amaré bajo el sofocante sol. Te amaré en la frescura de la noche. Te amaré en alegrías o en dolor. Te amaré aunque la tierra se remueva y aunque todos te desprecien, te amaré. Y aunque la vida se me escape lentamente, y aunque pase lo que pase, te amaré. Y te amaré porque el amor nos dulcifica el alma, porque el amor es fuego que ata y abraza, y es por esto y mucho más que te amaré. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, hermanos, que podemos nosotros escuchar temas tan lindos
a través de esta programación. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que está allí junto con nosotros a través del circuito radial 105.1 FM por medio de www.chofarsonando.com y también a todos aquellos que nos contactan y nos ven a través de nuestra plataforma en YouTube. Está establecido. Qué maravilloso, hermanos, que podemos nosotros compartir estas ricas y poderosas bendiciones del Señor. Durante esta semana, hermanos, hemos tenido una poderosa lección porque ciertamente, hermanos, todos cometemos errores, todos, justos e injustos. Los injustos viven en el error. Los justos vivimos, hermanos, siendo seres humanos cometiendo error, pero como somos pecadores arrepentidos, tratamos en lo posible reconciliarnos con Dios. A veces se nos pasan cosas por alto y cuando viene la adversidad tremenda y fallamos delante del Señor de una manera muy evidente, entonces nos sentimos colapsados. Muchos hermanos retroceden, sí, muchos retroceden, pero estamos aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras que definitivamente tenemos un Dios que nos tiende la mano, un Dios que en su infinito amor nos da una oportunidad, una última oportunidad. Vamos a tener esa oportunidad hasta que vivamos, pero es una última oportunidad y por eso es importante que usted la tome ahora mismo. Y que usted entienda que para sentirse bien, para arreglar las cosas, usted tiene que demostrar una madurez. Y esa madurez es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De repente usted dice, bueno, pero es que yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué reivindicarme, yo no tengo por qué pedir indulgencias. Aquel que se sienta perfecto que me señale, y igual tiene tantos o más defectos que yo. Bueno, esa es una postura muy arrogante. Y déjeme decirle que allí usted no va a cosechar nada bueno. Y lamentablemente se va a dar cuenta de eso en la eternidad. Yo le informo. Sencillo, porque usted de repente dice, bueno, pero es que nadie tiene la capacidad de enjuiciarme a mí por mis errores. Cada quien que se vea su vida y que trate de arreglar sus problemas. Yo tengo los míos. Igual las personas que me juzgan tienen problemas más grandes que yo. Y entonces no voy a permitir que nadie venga a señalarme y por eso yo no tengo que pedir perdón. Bueno, yo respeto su punto de opinión, pero bíblicamente, espiritualmente, usted está siendo contumaz, altivo y orgulloso, y con esa actitud, repito, no va a ganar nada para la eternidad. Necesitamos reconciliarnos con Dios y, por supuesto, necesitamos reconciliarnos con el prójimo, empezando en el hogar. En ese contexto estaba Pedro. Pedro tenía 3 años de lecciones con el Señor Jesucristo, nada más y nada menos, 3 años. Y en la última noche, en la última cena del Señor, hermanos, eso fue tan evidente. Primero, el Señor empieza a lavar los pies demostrando la humildad, demostrando lo que es el ministerio cristiano, un ministerio para servir. Y esto que quede una vez más bien claro, el ministerio cristiano es un área de servicio. Aquí que a nadie se le suban los humos a la cabeza diciendo soy el ministro de Dios, la ministra de Dios y por ende la alfombra roja. No, hermanos. El área de ministerio que se refiere al Señor es una connotación muy diferente a lo que usted maneja en los términos en el español, aún en el inglés. Ministro es un término que proviene a su vez de la traducción y la transliteración de diáconos, el término para denotar lo que es servicio. Cuando se habla de ministerio, se habla de servicio. Entonces, Dios nos ha llamado al servicio y Él le está dando una lección a los muchachos. Cuando llega a los pies de Pedro y va a lavar los pies de Pedro, aquellos pies, hermanos, aquellos pies. Hay muchos mensajes con relación a los pies de Pedro, pero hermanos, el Señor le va a lavar los pies a Pedro, hermano. Allí no había boracanfor, allí no había mexana, allí no había ningún tipo de talquito para eludir aquella naturaleza humana que tenemos. Y el Señor va a lavar los pies de Pedro. Pedro se niega y dice, no, Señor, tú no eres digno de eso, por Dios. Pedro sabía, hermano, que estaba delante de él el Cristo, porque lo había dicho. Pedro sabía que estaba delante de él el Hijo de Dios. Pedro lo había dicho. Pedro está consciente. Pedro dice, no, Señor, tú no eres, Dios mío, digno de eso. ¿Qué sucede? El Señor le da una lección. El Señor lo corrige a esas alturas. Le dice, no, Pedro, si no lo hiciese, no estarías apto para entrar al reino del cielo. Pedro inmediatamente, hermano, le dice, bueno, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame todo. Y el Señor le dice, no, solo los pies te bastan.
para que estés listo. Hablando el Señor de los pequeños detalles, hermanos, de la pulguita en el perro blanco, porque el perro ya está blanco, lo único es que la pulguita allí a veces atenúa o deja uno de ver al perro blanco cuando la pulga está allí presente. Se fija uno en lo negro de la pulguita. Bueno, el Señor le dijo, con los pies te basta. Sigue la conversación. Y el Señor entonces, hermanos, dice, uno de ustedes me va a entregar. Y bendita sea la gloria del Señor, uno de ustedes me va a entregar. El Señor dice, y todos vosotros me van a dejar. Dice inmediatamente Pedro, Señor, todos te van a dejar menos yo. Yo voy contigo hasta la muerte. El Señor le dice, Pedro, de cierto te digo, que no cantará el gallo y me habrás negado 3 veces. Impresionante lo que el Señor le dijo, hermano. Qué impresionante todo eso. Pedro, he rogado al Padre para que tu fe no falte y vuelto después ayudes y fortalezcas a tus hermanos. Más claro, después que el Señor está diciendo eso, hermanos, se presenta la reyerta entre ellos. Digo reyerta, hermanos, porque había una pugna allí, no a golpes, pero sino era una pugna. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es el que se va a quedar? ¿Quién es el que va a estar con nosotros? ¿Quién es? Y es donde entonces el Señor da la lección. Seguro en esa discusión también estaba Pedro. Y entonces el Señor dice, el que sea el servidor, el más grande servidor, ese será el más grande en el reino de los cielos, dándole lecciones tras lecciones. Van entonces, hermanos, salen de allí a Getsemaní, y el Señor le dice a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo, Santiago, le dice, bendita sea la gloria del Señor, vengan y oren conmigo 1 hora. ¿Qué sucede? Que Pedro no lo puede hacer. Pedro se queda dormido. Igual Juan y también Santiago. Se quedan dormidos. Otra lección. El Señor viene y les exhorta. Le dice, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Oren y velen para que no caigan en tentación. Vuelve el Señor a ir a orar. Los encuentra dormidos y así sucesivamente. El Señor entonces les dice, despiértense, ya viene la hora, ahí viene el que me va a entregar. Exactamente así sucede, viene Judas, traiciona al Señor y Pedro inmediatamente saca la espada, otra vez Pedro. Pedro saca la espada, todo en una noche, hermanos, todos esos detalles de Pedro en una sola noche. Y es por eso, muchachos, es por eso, muchachas, que yo digo, sin lugar a dudas, no me estoy equivocando que Pedro nos representa a nosotros. Mucha gente dice, oye, pero ese Pedro sí es cabezón. Más que nosotros no creo. Hermanos, nosotros somos cabezoncísimos, hermanos. Mire, y nos golpeamos con la pared una y otra vez. Solo en una noche. Bueno, Pedro, hermanos, entra en el fervor, se enfogona, saca la espada y golpea a aquel pobre hombre Malco. Y termina entonces Malco con la oreja guindándole. El Señor le dice, Pedro, guarda la espada. Impresionante. Pedro entonces entra en pánico, deja caer la espada, sale corriendo. Todos se van y dejan al Señor en medio de esa horda. Lo dejan allí en manos de sus captores y lo llevan en una caravana hacia la mansión de aquel líder religioso, una mansión del líder religioso. Y Pedro entonces se va con Juan a la distancia, camuflándose en medio de la oscura noche. Y allí empiezan acontecimientos porque todavía la mala noche de Pedro no ha pasado. Qué mala noche, hermanos. Mire, la mala noche de Pedro representa nuestro error, representa nuestra falla. Pedro entonces lo dejan entrar a la mansión, busca dónde calentarse y camuflarse para escuchar qué era lo que iba a venir, qué era lo que le iba a suceder al maestro. Y en ese momento se acerca una criada y le dice, me parece que tú estabas allí con ellos. Dice, no,
por Dios y mi madre, yo no estaba allí. La criada le dice a Pedro, Pedro estaba allí en la fogata, y la criada le dice a Pedro así, en medio de la fogata, me parece que tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, no, por Dios y mi madre, yo no soy uno de ellos. Sale corriendo de allí, hermano. Y cuando va hacia la puerta, la que está en la puerta que lo deja pasar, oye, viendo bien, tú como que eres uno de ellos. Hermanos amados, qué cosa impresionante. Pedro estaba a la distancia siguiendo al Señor. ¿Cuántos seguimos al Señor a la distancia? ¿Y cuántos lo negamos a la hora, hermanos, de la presión? Ahora, allí empieza un devenir de acontecimientos que quiero que usted les preste mucha atención, porque esto nos representa a nosotros. En el momento que él está negando al Señor por tercera vez, hermanos, canta el gallo. Quisquiriquí, quisquiriquí. En ese momento, cuando él niega al Señor, por tercera vez el gallo está cantando. Y dice la Biblia que el Señor lo voltea a ver. Y allí, en ese atisbo, se junta Pedro y el Señor en una mirada impresionante. Esa es la mirada, hermanos, de la vida. Esa es la mirada cuando nosotros fallamos y quedamos en evidencia delante del Señor. Y Dios nos reprende en nuestra conciencia y sabemos que estamos haciendo mal. Ahora, ¿qué hacer en medio de esa mirada cuando sabemos que estamos pecando y el Señor nos mira? ¿Qué hacer? Allí está la diferencia entre la vida y la muerte. Allí está la diferencia entre Judas y Pedro. Allí está la diferencia. Por eso debes escoger muy bien qué hacer en este momento que Dios te ha sorprendido en tu pecado. Y es por eso que nosotros queremos aprovechar esta introducción para recordarte que la última oportunidad que tienes, el mañana, no lo sabemos, es hoy, ahora. Es ahora que tú debes aprovechar el día de hoy. Tienes una oportunidad hoy, mañana no sabemos. Por eso la oportunidad es para que te sientas mejor, arregles las cosas en tu entorno y para que demuestres tu madurez. ¿Cómo lo haces? Reconciliándote con Dios y poniéndote a cuentas con Dios, porque esa es nuestra primera congregación y es allí donde hemos fallado primeramente. Seguimos y vamos a contextualizarnos en Marcos, capítulo 14, versículo 72. Esta es la bendita palabra de Dios. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 72. La bendita palabra del Señor que establecida está. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Repetimos. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bendita sea la gloria del Señor. Qué impresionante, hermanos, ¿verdad? Esto es impresionante. Pedro se entrelaza las miradas con el Señor Jesucristo y empezó, hermanos, en el momento que el gallo canta, Jesucristo lo mira, él empieza a recordarse todas las cosas durante todos esos 3 años, durante toda su vida, hermano, toda la tristeza de Pedro cuando el Señor lo encontró, aquel cavilante hombre, aquel duditativo Simón, y el Señor lo convierte en Pedro, la pequeña piedra. Resulta que empieza a llorar, pero Lucas da un detalle que yo quiero, hermanos, que usted lo tome, porque Lucas va más allá. Lucas dice en su investigación que Pedro, hermanos, lloraba amargamente.
Antes de ir a esa lectura, quiero saludar y bendecir a nuestros hermanos de Solanca. Que Dios bendiga Solanca, nuestros hermanos, y adelante con el Señor Jesucristo. Jehová reina, el Señor está con nosotros y en medio de nosotros. Y recuerde, si tiene usted alguna tarea para trasladar un químico, Solanca es la solución. Solanca es la solución. Estamos altamente agradecidos, hermanos, y también les saludo a ustedes en nombre del equipo de Solanca. Vamos entonces a ver la visión de Lucas en el capítulo 22, versículo 61 al 62. Lo leo yo. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No escuchó Pedro el veredicto de aquel juicio que hacían los grandes sacerdotes de Dios. Los grandes sacerdotes de Dios estaban enjuiciando al maestro. Pedro fue a ver lo que le iba a venir en las horas siguientes a su maestro. Pero fue tanta la tristeza que él se fue a llorar. Allí nos quedamos ayer. Y creo que este lloro amargo, como dice Lucas, tiene que estar en nuestros corazones en el momento que fallamos a Dios. Tiene que estar, hermanos, una amargura, porque realmente no le estamos fallando a hombre, le estamos fallando a Dios. Y eso debe ser, hermanos, para nosotros una tristeza muy profunda. Y en ese amargo llorar, meternos allí en la intimidad con Dios mientras Él es condenado, vituperado, mientras que Él, hermanos, es ofendido, lo han despojado de todo. Le colocan una corona de espina mientras nosotros lloramos amargamente. Mientras nosotros indagamos desde nuestro corazón las fuentes más oscuras que nos han hecho ir contra Dios y sus lineamientos, mientras que Él carga un poderoso madero pesado, pero Él va golpeado, Él va, hermanos, prácticamente con su espalda hecha pedazos por el látigo de los romanos, de la maldad, de la inquina de aquellos sacerdotes religiosos, mientras Él es claveteado en el madero y allí levantado, suspendido. Bendita sea la gloria del Señor. Sus heridas, hermanos, nosotros debemos llorar amargamente, porque le hemos traicionado. Ahora, en ese contexto, yo les pido a ustedes, hermanos, que sigan la secuencia de la lectura, porque hoy vamos a tener a través de las Sagradas Escrituras una revelación poderosísima, y es ella la que nos va a traer a la luz de la vida, para que nosotros, hermanos, nos sintamos mejor, para que nosotros aprovechemos este tiempo y demostremos realmente de quién somos. Porque si decimos que somos cristianos y no tenemos esta dirección, hermanos, mire, vamos a seguir fallando y lamentablemente vamos a tener una eternidad seguro, no al lado de nuestro Señor. Qué triste sería que si Cristo viene nos quedemos en la tierra, porque recuerden que hay 2 iglesias, una que vela, y esa que vela es para guardar la palabra del Señor, y hay otra que está esperando al Señor, pero sin guardar la palabra, y lamentablemente las que entran son las sensatas que guardan la palabra. Y quiero, hermanos, esto expresarlo de una manera contundente. Si nosotros no aprendemos la lección que está en el Evangelio de Jesucristo, nosotros vamos a seguir cometiendo los errores. Vamos a seguir siendo iglesia del Señor, sí, pero mientras somos la iglesia del Señor, sin guardar la palabra, equivale a las vírgenes imprudentes, vírgenes que no guardaron la palabra, y cuando vino el Señor no pudieron entrar. Es exactamente igual. Exactamente igual. Una iglesia adormecida que no vela, no guarda la palabra, se va a quedar en el momento del reencuentro con el Señor. Por eso es muy importante que guardes y veles en poner en práctica la palabra de Dios diariamente. Ahora bien,
Nosotros estamos entendiendo, hermanos, todo esto porque dentro de Pedro se empieza a mover un sentimiento que nosotros podemos en parte entenderlo, los que hemos vivido esa revelación cuando entendimos que somos pecadores. Aquí quiero hablarle a toda esa gran familia que aún no da el paso de fe. Por lo menos en el caso mío, cuando yo me entregué al Señor, yo me entregué al Señor a los 15 años, pero no de una manera seria. Cuando yo lo hice a los 17, ahora sí, para afianzarme en el conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, yo sentía que yo había asesinado a Jesucristo. Esa es la revelación de la verdad. En el momento que una persona está, hermanos, con la revelación exacta de su pecado, se siente que ha matado a Jesucristo. Yo sentía con 17 años, hermanos, que yo lo había matado. Ahora imagine usted que usted le quita la vida a una persona, que Dios lo guarde, y usted empieza a imaginar, hermanos, todo lo que está aconteciendo. Yo me sentía así, literal, y yo lloraba y me decían, pero ¿por qué lloras tanto? Porque es que yo sentía que había matado a Jesucristo. Yo sentía, hermanos, que lo había asesinado. Yo sentía que es por mi culpa que él había muerto. Y es donde uno llora amargamente, porque el más justo hombre, el ser perfecto, uno le ha quitado la vida. Allí se encontraba Pedro. Pedro se encontraba, hermanos, en medio de una verdad. Él era un pecador y Cristo, el perfecto. Y es por eso que nosotros, teniendo esa concepción exacta, es que podemos ir, hermanos, a tomar la decisión más importante de la vida. Recuerde esto, y quiero dejar esto bien establecido porque es la verdad. En el momento que nosotros tenemos la revelación del arrepentimiento, en el momento preciso que nosotros entendemos lo que es la necesidad del arrepentimiento, nos sentimos culpables de la muerte del Maestro. Y en ese momento empezamos a llorar amargamente porque nos encontramos con una verdad. Cristo ha muerto y nosotros somos los culpables de esa muerte. Pero la decisión que va a emanar de ese lloro amargo, de ese reconocer que somos pecadores, es lo más importante, porque allí aflora la decisión más trascendental en nuestras vidas, y es la decisión de servirle a Dios sobre todas las cosas y nunca apartarnos de su verdad y apegarnos cada día más a su amor eterno. Eso es el arrepentimiento. Pedro va a tomar una decisión trascendental, porque esto es lo importante para la gran familia. En el libro de Proverbios capítulo 24, verso 16, mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Vamos allí, porque usted de repente está diciendo, pero es que yo fallo y aún dentro de la fe sigo fallando. Sí, querido oyente, pero lo importante es lo que dice la palabra del Señor. Libro de Proverbios capítulo 24, versículo 16, la bendita palabra del Señor establecida está. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La palabra del Señor nos habla de nuestro caer. Vamos a caer, pero lo importante es que no mantengas tu vida espiritual en el piso. Es ahora el momento de levantarte. La palabra del Señor es clara. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta, porque poderoso es Dios para levantar a su siervo, a su sierva que ha caído. Ahora toma esta indicación. No te quedes postrado, no te quedes postrada. Levántate y anda, porque largo camino te resta. Es la decisión más trascendental. Es la decisión, hermanos, que marca la diferencia. Y es donde Pedro empieza a entender cuántas veces debo perdonar.
¿Recuerdan esa pregunta que el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7? Es decir, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7, porque Pedro conoce la palabra. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová la levanta. ¿Será que son 7 veces nada más que Jehová levanta al justo? 7 nada más. 7, hermanos, es porque es el número perfecto de Dios. 7 porque es Dios. Dios siempre le tiende la mano a sus hijos. Dios siempre le tiende la mano a sus hijas. Pedro lo estaba tomando de manera literal. Él no entiende que el Dios eterno está dispuesto siempre a levantar al justo, pero él lo va a entender. Pedro lo empieza a entender porque él está llorando. Y en medio de ese lloro, Pedro entonces, hermanos, se entera de algo trascendental. Porque en el momento que tú tomas la decisión de servirle al Señor, en ese momento también va a venir la calma. Pedro tiene aproximadamente 72 horas llorando. Y resulta que van unas mujeres al sepulcro y ellas vienen corriendo, echando casi la puerta abajo allí del salón donde estaban ellos. Y les dice, el cuerpo no está, se lo han llevado, el maestro no está. Y un ángel nos ha dicho que ha resucitado. Impresionante en medio del lloro. Y eso es lo importante. Lo importante es que has cometido errores, pero para que te sientas mejor, debes arreglar las cosas con Dios primeramente. Para que te sientas mejor, debes aprovechar el tiempo primeramente y debes mostrar madurez. Pedro estaba llorando amargamente porque él había traicionado al maestro. Pedro estaba llorando profundamente, pero llegó la buena noticia. Vamos a enterarnos de esa buena noticia y siga la secuencia. Juan capítulo 20, versículo 3 al 9. Juan capítulo 20, versículo 3 al 9. La bendita palabra del Señor establecida está. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Bendita sea la gloria del Señor. Qué tremendo esto, hermanos. Miren, Dios en su infinito amor, en su grande misericordia, hermanos, tiene un plan perfecto. Y el plan es, hermanos, que tú, hermanos, arregles las cosas. ¿Sabes? Dios en esta hora te está pidiendo que arregles las cosas. Claro, mira, tú te sientes mal debido a tu proceder. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que tú arregles las cosas para que te sientas mejor. Dios quiere que tú te portes de manera madura para que arregles las cosas y te sientas mejor. Es por eso que Dios te tiende la mano. Caíste, levántate y ahora demuestra realmente quién eres, a quién le perteneces y a dónde vas. Si operas en el arrepentimiento, demuestra realmente que estás arrepentido, demuestra realmente que eres de Dios. Pedro sale corriendo y corre con el discípulo amado. Pedro todavía lleva una pesadumbre, porque, hermanos, hay una esperanza, pero Pedro sabe que ha traicionado al Señor. Y siga la secuencia, porque usted se va a sorprender de esta enseñanza. Pedro todavía está pesadumbrado. Y hay detalles, hermanos, que es un misterio revelado. Mire, le prometo que si este video llega a 100 likes, deditos arriba, les voy a contar el secreto que aquí está. Aquí hay un secreto enorme, hermano, un secreto impresionante. Porque vean, en la visión que entrega Lucas de este mismo acontecimiento, mire lo que dice Lucas capítulo 23, y aquí nos vamos a deleitar
leyendo la Biblia. Por eso dispóngase en casa. Mire, esto es mejor que Hollywood. Libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del verso 55 al capítulo 24, versículo 11. Vamos a pasar del 23, 55, vamos a pasar al 24, desde el 1 al 11. Y esto es la bendita palabra del Señor, que establecida está. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Gloria sea al Señor. Qué tremendo todo esto, ¿verdad, hermano? Y esto está aconteciendo, muchachos, en medio de la tristeza de Pedro, que se convierte ahora en una oportunidad. Y esta es la oportunidad que el Señor te entrega. ¡Tómala! Miren, usted se va a sorprender con todo esto, muchachos, porque aquí hay una revelación tremenda. Miren, en la revelación que el Señor nos entrega, nosotros estamos viendo cabalmente, hermanos, que la tristeza ese día empieza a disiparse. Es decir, que al atardecer del primer día de la semana, que es domingo, aquel dolor que había durado 72 horas, el dolor amargo, el lloro amargo por haber traicionado al Señor, porque Pedro había traicionado al Señor, a su maestro, en medio de aquella tristeza que tenía Jesús, en medio de aquella angustia que tenía Jesús, en medio de aquel dolor que iba a enfrentar Pedro. Se sentía muy mal porque él ni siquiera le dio un aliciento, un apretón de manos, un abrazo. Pedro lo negó y Pedro se sentía parte del martirio. Pedro se acordaba de aquella lectura de Isaías que decía: todos me dieron la espalda. Y Pedro lloraba. Pero al final de aquella tarde, del primer día de la semana, 72 horas después, es decir, el 17 de Nisan, aleluya, el 17 de Nisan, Jesucristo había resucitado, estaba ya la evidencia, y toda aquella tristeza se convertía en gozo. Quiero que usted note esto. Miren, Pedro había tenido 72 horas llorando, acordándose de las profecías, y él no había podido apretar al Señor entre su pecho, dándole fuerzas por lo feo y terrible que iba a atravesar. Él más bien se sentía culpable porque lo había traicionado en el momento cumbre. Ahora, después de 3 días, al Señor le quitan la vida el 14 de Nisan. El 17 de Nisan, el Señor ha resucitado, Pedro lo sabe. Y al final de la tarde, la tristeza se había convertido en gozo. Se había disipado la tristeza. Ahora, usted se va a sorprender. Y siga el hilo, hermano, de esta enseñanza, porque hay algo especial. Escuchamos este tema, el sándalo, y seguimos.
no te hable, perfuma todo lo que está cercano, y estar cerca de él es agradable, perfuma todo lo que está cercano, y estar cerca de él es agradable, carísimo en el amor de Jesucristo. Si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Es el verde sándalo amoroso que perfumó la segur de sus verdugos. Perdonemos, no seamos rencorosos, imitemos al maestro hasta lo sumo. Perdonemos, no seamos rencorosos, imitemos al maestro hasta lo sumo. Carísimo en el amor de Jesucristo, si alguna vez tu hermano te ofendiere, no seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. No seas vengativo, haz como el sándalo, que aún perfuma el hacha que lo hiere. Gloria al Señor, qué maravilloso el sándalo, hermano, el sándalo, una madera carisísima, olorosísima, hermanos. Y el leñador cuando la corta o la cierra, hermanos, el olor, dicen que es indescriptible del oloroso. Están hiriendo al palo y él está dando lo mejor de sí. Impresionante esto, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, miren, aquí quiero hablarles muy claro y nítido. Ha terminado el dolor de Pedro porque ha acontecido algo que es un secreto. Y esto es un estudio de un mes. Ahora, repito, si este estudio llega a 100 likes, yo les revelo, hermanos, este secreto. El Señor me lo entregó. Miren, vemos cómo el Señor se le manifiesta a aquellas mujeres. Ellos vienen con la noticia, pero ese mismo día, el día domingo, el Señor hace algo importantísimo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se reúne con Pedro secretamente. ¿Qué? Sí, hermanos, así dice la Biblia. Pero lo que ellos hablaron es el producto de un estudio. Mire, créanlo, que hemos estado en esta revelación por más de 35 años. Este es un pan que lleva 35 años en el horno. Dice la Biblia, hermanos, que hubo un encuentro entre Pedro y Jesús antes que con los demás y secretamente hablaron algo. Ahora, recuerden, este estudio, si llega a 100 likes, tomamos este tema, hermanos, de un mes en el nombre poderoso de Jesús. Miren, dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 34. Oído el tambor, esto es importante. Y es por eso que estudiar las Sagradas Escrituras es lo mejor. Esto es mejor que Hollywood. Esto Mel Gibson con su droga en la cabeza, nunca lo vas a ver. Mel Gibson se droga
para producir la película que dice que es la pasión de Cristo. ¿Quiere usted la pasión de Cristo? Métase con el Señor. ¿Qué pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Quiere usted conocer lo que Cristo vivió? Métase con Jesucristo. Lea la palabra. Decida orar. Decida, si quiere, profundizar, ayunar delante del Señor. ¿Qué película de Mel Gibson? Mel Gibson se droga, se ayecta de la realidad para producir lo santo y lo puro que es Cristo. ¿Qué Mel Gibson y qué Mel Gibson? Las Sagradas Escrituras, estudiarla en oración profunda es mejor que Hollywood. ¿Qué dice usted? Mire el detalle. Lucas capítulo 24, verso 34. Lo leo. Dice así. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es decir, el Señor ese primer día le apareció a Simón. Y esto es algo que se sabía entre los apóstoles. Ellos hablaron algo. Y quien tiene la revelación de lo que ellos hablaron, les voy a aportar este dato. Este es un dato de la investigación, pero recuerden, hermanos, que yo no le voy a decir así tan sencillo lo que hablaron, porque esto amerita Biblia. Recuerden que no se trata de mi lucubración. Yo sería irresponsable de decirle, hablaron esto y esto y esto y no darle los textos bíblicos. Y es por eso que los textos bíblicos es un producto de estudio. Pero miren, el que sabía muy bien todo esto era Pablo. Pablo dice, bendita sea la gloria del Señor, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5, más tarde el apóstol Pablo también escribió acerca de estas cosas. Y mire lo que dice. Y que apareció a Cefás y después a los 12. ¿A quién apareció? A Cefás. Y después a los 12. Antes que a los 12, le apareció a Cefás. Así se llama el libro, así se llama el escrito. Antes que a los 12 apóstoles se le apareció a Cefás. Así se llama el estudio, hermanos. Antes que a los 12 discípulos se le apareció a Cefás. Es un dato que usted no lo va a encontrar, hermanos, créalo, en ninguna parte, porque esta es revelación de parte del Señor y la gloria para Dios. Ahora, recuerden, 100 line y nosotros vamos al estudio de, digo yo, puede ser menos, un mes, porque lo vamos a llevar poco a poco. Ahora, Pablo dice que se le apareció. Nos preguntamos, ¿qué hablaron? El Señor, antes de hablar con el grupo, habló con Cefás, habló con Pedro, habló con Simón. Es el mismo. Habló con la piedra pequeña. ¿Qué hablaron? Allí está el detalle. ¿Qué hablaron? ¿Verdad? Y eso, hermanos, es lindo del estudio de las Sagradas Escrituras. Es una revelación hermosísima que el Señor nos entrega. Por eso, muchachos, recuerden, buscar esa comunión con Dios para que Dios nos hable también íntimamente, como lo hizo con Pedro. Y Pedro lo acababa de traicionar 72 horas antes. Les voy aportando datos, pero recuerden, vamos todos entonces. Las Sagradas Escrituras es impresionante, hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo porque más adelante en Mateo, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 32. Y esto es el reencuentro lindo, la gloria sea del Señor, porque el Señor, hermanos, es tan lindo, hermano, que tiene unos detalles impresionantes. ¿Dónde el Señor conoce a Pedro? Repitan conmigo, en el mar de Galilea. Repitan conmigo, el Señor conoce a Pedro en el mar de Galilea. Recuerde que todos los discípulos de él son de Galilea, son galileos. Todos los discípulos de él son galileos. Todos. ¿No son estos galileos? ¿Y por qué le oímos hablar en otras lenguas? Todos eran galileos. Y el detalle está en que todos los discípulos, siendo galileos, allí el Señor los conoce, el Señor los cita a Galilea.
el Señor les dice, no voy a seguir hablando con ustedes en Jerusalén. Yo voy delante de ustedes a Galilea y allá nos vemos. ¡Aleluya! Coloque conmigo el reencuentro del amor. Jesucristo los cita, hermanos, para reencontrarse en el lugar donde los ha llamado, al mar de Galilea. Qué lindo, ¿verdad? El Señor se quiere reencontrar con nosotros. El Señor se quiere reencontrar contigo. En medio de tu error, en medio de tus fallas, el Señor quiere reencontrarse contigo. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Mire lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 32. Pero después que hayas resucitado, ¿qué les había dicho el Señor? Iré delante de vosotros el Señor lo había dicho. Después que yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Mire lo que dice Juan, capítulo 21, versículo 1 al 3. Estos son los detalles, hermanos, del Evangelio, de estudiar el Evangelio. Y esto es lindo, hermanos. Esto es lindo. Mire lo que dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Aleluya. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Ellos saben que se van a reencontrar con el Señor en Galilea, allí, junto al mar de Tiberias. Y Pedro se recrea. Pedro dice, mientras espero al Señor para reencontrarme con Él, aquí en este lugar donde le conocí, voy a tirar la red a ver si pesco algo. Recreándose, hermano, esperando a su maestro. Pedro sabía que el Señor iba a ir allí porque el Señor nos ama, hermanos. El Señor va a estar allí. El Señor va a estar allí para nosotros. Pedro empieza a recrearse y dice la Biblia, voy a pescar, dijo Pedro. Ellos le dijeron, vamos vosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche. No pescaron nada. Nada, porque Jesucristo no había estado todavía. Cuando Jesús no está, no podemos pescar nada. Ese es el detalle. Pero todo viene para el reencuentro. Ahora, siga el hilo porque esto está interesante. Mira, Dios te ama. Él quiere montarse en la barquita contigo. ¿Se repetiría el milagro? ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Ellos le dijeron al Señor, Señor, toda la noche hemos tirado la red y nada. Y el Señor les dijo, tírenle una vez más a la derecha. ¿Qué? Aquí en la orilla, tírenle a la derecha. Y sacaron gran cantidad de peces. Se iba a repetir, hermanos, aquello. Vamos a seguir leyendo. Leemos entonces del 4 al 14. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¡Aleluya! Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca. ¡Aleluya! Él le volvió a decir, tiren la red a la derecha, allí en la orilla, hijitos. Señor. Entonces la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Ese era el reencuentro. Cuando el Señor se reencuentra con nosotros, repite conmigo, el milagro se repite. El milagro, la vida, el amor, el bienestar se repite. Y esa es la abundancia que da el perdón. Por eso debes aprovechar la oportunidad. Siéntete bien, arregla las cosas, demuestra tu madurez. Invita a Cristo a la barca, porque Él te va a decir dónde vas a tirar la red. Aleluya. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra, sino a 200 codos, apenas 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Aleluya! Esta es la oportunidad que tienes, amigo. Sacas el pez y aparte el Señor ya te ha adelantado uno para que comas y pan. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios para ti. Por eso aprovecha la oportunidad. Ven a Cristo, reconcíliate con el Señor. Es ahora. Ahora. Impresionante. Ellos traían abastecimiento. Seguramente lo iban a repartir, seguramente iban a vender una parte, pero ya tenían comidita preparada por el Señor. ¡Qué detalle! El Cristo resucitado había cocinado para los discípulos. El Cristo resucitado quiere servirte a ti. Simplemente ven y acéptale, reconcíliate con Dios, reencuéntrate con Dios. Allí donde Él te llamó la primera vez, reencuéntrate en el lloro, en el corazón contrito y humillado que Jehová no va a despreciar jamás. Eso es lo que quiere el Señor. Al descender a tierra vieron las brasas puestas y el pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar aparte. Jesús come, hermano. Él había cocinado, pero él quería comer más. Aleluya. Gloria sea al Señor. Esto es, hermanos, para los que dicen que el evangelio es aburrido. Aburrido. Nuestro maestro disfruta. Él había cocinado y aparte él dijo: traigan más peces. Vamos a dar un festín aquí, aleluya, a la gloria del Señor. El evangelio no es aburrido, el evangelio es el mejor camino. Simplemente ven a Cristo de corazón y disfruta lo que es la compañía de Jesús, porque Él disfruta contigo, aleluya. Ven a Jesús, trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 150 peces. Aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Aleluya. Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó pan y les dio. Y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pedro empezó a entender. ¿Recuerdan aquella pregunta que Pedro le había hecho al Señor en Lucas, capítulo 22, verso 32? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi ofensor? ¿Recuerdan? Pedro empezó a entender, hermanos, lo que es la esencia en el momento que el Señor se reencuentra con él y le da pan y le da pez para que coma. Una costumbre de los judíos, cuando perdonan una ofensa, es que invitan a comer a su ofensor. El Señor así lo hizo con Pedro y con los discípulos. Qué lindo el Maestro, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor. Dice Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Y esta es, hermanos, una oportunidad impresionante. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo:
pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aleluya. Es la última oportunidad, hermanos. Este día es una oportunidad y puede ser la última. Y el Señor te la entrega. Tómala. Mañana no sabemos. El Señor perdonó a Pedro y le enseñó el camino del perdón. Pedro lo entendió. Tú lo tienes que entender. Levántate. No peques más. Ven a Jesús. Toma la oportunidad hoy. Lo vas a hacer. Para que arregles las cosas. Para que te sientas mejor. Para que demuestres tu madurez. Porque mira, el perdón viene a tu vida para que arregles las cosas, para que te sientas bien, para que demuestres realmente tu valía, tu madurez delante del Señor. Pero debes tomar la oportunidad que el Señor te entrega hoy. Esa es la fórmula. ¿Lo entiendes? Quiero en esta linda hora hacer un llamado a toda la gran familia que se reconcilia con Dios. Vienen fechas conmemorativas para el mundo, la Semana Zángana, y mucha gente la toma para disque buscar a Dios, pero nada de un corazón arrepentido, nada de llorar amargamente. La gente cree que se va a reconciliar con Dios vistiéndose de morado, arrodillándose y trasladándose de rodillas a los 7 templos en Caracas. No es de esa manera, vistiéndote de morado, que el Señor te va a perdonar. No es visitando los 7 templos en Semana Zángana. Es viniendo a Jesucristo con un corazón contrito y humillado, sintiéndote responsable porque le ha fallado al Señor. Toma la mano del Señor y haz el compromiso de ser valiente para servirle. Y Dios te incorpora para que, aprovechando bien el tiempo, arregles todas tus cosas, te sientas bien en Dios y tú puedas garantizar la vida eterna al lado del Señor. Y mientras pernoctas en esta tierra, la bendición de Dios que enriquece y no añade tristezas. Hago la invitación a toda la gran familia, los que se reconcilian con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias por mi vida, porque me permite, Señor, compartir de esta linda enseñanza con tu pueblo. Gracias, Rey, porque en tu revelación tú nos das, Señor, de tu verdad, de tu ayuda. Ahora, Padre Santo, con la oportunidad que nos entregas, venimos a ti con un corazón de verdad, contrito y humillado, pidiéndote, Señor, una reconciliación, una oportunidad, porque tú eres un Dios de amor, de la reconciliación. Señor, los hombres y mujeres ahora que se arrepienten y vienen a ti, tú no le echas fuera. Perdónales, Señor, ayúdales, socórreles. Señor, dales el gozo de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que ellos puedan sentir el gozo de la salvación. Permite que ellos puedan arreglar las cosas, Señor. Permite, Padre, que ellos puedan enmendar sus errores. Yo te lo pido, Rey, en el nombre de Jesús. Recíbeles con tus brazos abiertos y reconfórtales. Para la gloria de tu nombre, Padre, todos los que van a oír en el tiempo, Padre Santo, Shamalia, tócales, ayúdales. En el nombre de Jesús, perdónale sus pecados.
para la gloria de tu nombre. Yo te lo pido creyendo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Amén. Estamos en una victoria linda. Dios está con nosotros, en medio de nosotros. A toda la gran familia, no me resta sino desearles lo mejor de lo mejor. Esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, hermanos, hoy vamos a hablar un tema que usted se va a sorprender. Mire, va a quedar usted anonadado. Usted va a decir, wow, ¿cómo así? Hermanos, no se pierda el podcast a partir de las 4 de la tarde, nuestro 10º podcast para la gloria del Señor, allí en la compañía de nuestro hermano Miguel, hermana Leila, mi esposa Nailis. Vamos a estar compartiendo con ustedes. Les amo en el Señor, mi cariño, mi respeto, besos, abrazos, paz. Shalom.